Damos la bienvenida al economista Otto Sonnenholzner. Él es empresario, radiodifusor y fue vicepresidente de Ecuador en el periodo diciembre desde el año 2018 hasta el mes de julio del 2020. Una coyuntura compleja vive Ecuador, economista Sonnenholzner, con una política volátil, con debilidad de sus instituciones, hecho que cada día genera algún motivo de polémica, pero uno delicado y grave se generó el pasado 10 de marzo cuando la Asamblea en horas de la madrugada decidió en forma, a criterio generalizado, indiscriminada, disponer una amnistía para aproximadamente 270 personas. El hecho nuevamente ha removido al país. Quisiéramos conocer su opinión al respecto. Hola Gustavo, un gusto saludarlo y muchas gracias por la oportunidad de conversar con los ciudadanos. Sí, mire, el malestar en la ciudadanía se genera por esta suerte de meter todo en un solo saco. Yo no niego que el sistema judicial del Ecuador puede haber cometido errores. Tampoco me puedo responsabilizar de aquello porque jamás incidí ni me involucré en temas judiciales, como debe de ser, por cierto, es lo que siempre exigí mientras fui un ciudadano más y luego como autoridad debía hacer lo que tenía que ejecutar o la forma en la que tenía que actuar. Entonces, más de 280 amnistías de temas diversos, porque la mayoría de la ciudadanía se confunde y cree que todo está relacionado con los hechos violentos de octubre del 2019 y no, son amnistías mucho más amplias. Lo que me preocupa es que en alguna forma esas amnistías tengan más tufo de impunidad que de un verdadero espíritu de reconciliación nacional como lo han disfrazado. Ahí hay temas de secuestro, ahí hay temas de invasión de tierras, ahí hay temas de violencia y de delitos comunes metidos como actos políticos. Todo, insisto, blindado o escudado en este discurso de las protestas de octubre del 2019, que no fue más, y se lo digo porque estuve ahí, por desgracia, el país tuvo que vivir esos días, no fue más que el accionar de grupos muy bien organizados y muy mal intencionados, con memoria corta e intereses grandes. Eso fue lo que fue. Lamentablemente fue así. Yo garantizaría siempre la protesta social. Creo que es un bien necesario, siempre y cuando ésta se haga dentro de los parámetros de convivencia pacífica entre ecuatorianos. Pero la protesta social no puede ser justificativo para secuestrar al Ecuador. ¿Y sabe qué es lo más gracioso del informe de la... Digo gracioso porque en verdad causa más pena que risa. Realmente lo más penoso sería el término. Del informe de la Asamblea Nacional, que hace un extenso análisis, muy malo por cierto, de por qué estaban justificadas las protestas. Y da a entender como que si ese precio de los combustibles que fue el que se planteó significaba el fin del país. Y no se dan cuenta los que lo escriben que los precios del combustible de octubre son inferiores que los actuales hace más de un año. La extra en octubre se puso en $2.50 y hoy está en 2.85, si no me equivoco. Dígame usted, ¿se acabó el Ecuador? Hay necesidad de salir a destruir la Contraloría, hay necesidad de incendiar Teleamazonas, de dejar sin agua Ambato, de no dejar pasar ambulancias, oxígeno. Existe esa necesidad de tirarles bombas molotov al cuerpo a los policías, de secuestrarlos, de romperle la cabeza a periodistas. Está en 2.85 el galón de extra, hace casi un año. ¿Qué pasó? En estos No, días, no, vea, es hipocresía. Disfrazaron de protesta social sus verdaderos intereses, que no eran economista más que Sonnenholzer, que en estos días desestabilizar al que país. una conflagración mundial amenaza al mundo, ¿usted estará de acuerdo en que es necesario promover una cultura de paz, que lamentablemente, dadas las condiciones, va perdiendo espacio, va perdiendo terreno en el mundo, pero esgrimiendo el justificativo de que se pretendía pacificar al país, se ingresó con este proceso de amnistías? Y hay antecedentes en muchos países del mundo, quizá el más visible para el mundo hispanoamericano fue el de los pactos de la Moncloa, que cambió prácticamente España hace 40 años con heridas muchísimo más profundas que las que se tienen aquí en Ecuador. ¿En qué se falló en la Asamblea en este intento? En que hicieron amnistía solo para los panas, para los amigos de los asambleístas, amnistía, impunidad. Y para los que no tienen amigos en la asamblea, todavía juicio. En que los miembros de la fuerza pública que salen a hacer su trabajo, oiga, yo no creo que un policía o que un militar, cuando le dicen sal a mantener el orden, recupera la vialidad del país, permite que pasen las ambulancias.
No creo que un policía o un militar sale creyendo que va a terminar en la muerte de alguien o en dejar a alguien con la pérdida de un ojo. Porque ¿sabe por qué? Porque en ese tipo de escenarios no existen, pues, los escenarios ideales, sino las situaciones reales en las que las cosas, lamentablemente, como ocurrió, pueden salirse de control. Entonces, yo le hago una pregunta a usted. Yo puedo compartir como ciudadano el deseo de lograr un esfuerzo de reconciliación, pero la reconciliación no puede ser solo de un lado. ¿Dónde está la amnistía para los miembros de la fuerza pública que pueden haber cometido errores o excesos y ellos sí tienen que seguir enfrentando la justicia sin que nadie los defienda? Yo le hago la siguiente reflexión. ¿Y si mañana inician nuevamente una protesta y esta se torna violenta y le piden a los policías, a los militares que salgan a restablecer el orden público, porque la mayoría de los ecuatorianos quiere vivir en paz y quiere seguir con su vida y su trabajo? ¿Usted cree que alguno va a salir sabiendo que eso puede terminar mal y que mañana a los violentos les dan amnistía y a ellos cárcel? Así no se hacen los pactos de unidad ni los esfuerzos de reconciliación. ¿Qué culpa tienen los policías de no tener amigos en la asamblea? ¿Qué culpa tienen ellos? Y perdónenme, el discurso de que esto es una persecución política, se les cae el momento en que usted hace el análisis y se pregunta de quién, que del expresidente Moreno. Dígame usted, ¿qué poder tiene hace un año ya casi el presidente Moreno? ¿Tiene asambleístas? ¿Maneja alguna institución pública? ¿Cómo los puede perseguir? ¿Persecución de quién? Del gobierno actual del presidente Lazo. Pero si están de beso y abrazo entre ellos, aprueban leyes juntos, no veo yo quién los persigue. ¿Sabe quién los persigue? Su pasado y su conciencia. Eso es lo que los persigue. Más allá de las Entonces, omisiones, quieren hacer un esfuerzo de unidad verdadero, de reconciliación verdadera. Incluyan también a los miembros de la fuerza pública que siguen complicados con procesos judiciales. ¿Por qué no lo hicieron? más allá de las No, omisiones a las que usted se refiere, ¿por economista qué no los Sonnenholzner, llamaron, por qué no ¿cuáles los son? llamaron a opinar, perdón, Sí, a sí, ellos que fueron sí, protagonistas? ¿Por qué si no me los llamaron a permite, opinar? le agradecería mucho hacer un esfuerzo para que trate de ser esto una comunicación fluida. Le preguntaba, a más de las omisiones que ustedes señalen, en las cuales tiene absoluta razón, ¿cuáles son los excesos que habría cometido la Asamblea? ¿A quién o a quienes no se les debía dar este tratamiento? Bueno, eso no me corresponde a mí ni a ellos. Lo No, que no pueden le hacer es pido una meter a, opinión, le pido una opinión. mi opinión, ahí hay casos de secuestro de unos miembros de una cooperativa, si no me equivoco, en la Amazonía, amnistiados, secuestro, vulgar secuestro. Las personas que secuestraron a los policías, ¿sabe cómo dicen? Que los estaban reteniendo por su seguridad, 2 días, descalzos, humillados. ¿A usted le parece eso? Estaban bajo órdenes de la autoridad indígena. Dígame usted, yo no vivo en un país donde mi autoridad es indígena, mi autoridad es la Constitución. O sea, bajo órdenes de la comunidad, de la autoridad indígena, yo estoy paseando mañana en algún lugar y me retienen 2 días por mi seguridad, en contra de mi voluntad. ¿Usted cree que eso es secuestro o no es secuestro? Entonces, ¿Cómo ahí, ve? casos extensos, perdóneme, hay temas, y yo sé que en Cuenca y para usted, alguna vez leí información, el tema de la minería es muy sensible. Siempre me ha llamado la atención cómo solo hay activismo antiminero en temas de minería legal y en temas de minería ilegal nadie dice nada. No es así, Sí. no Bueno, es en así. estos casos Lamento sí, contradecirle. y le voy a decir el caso específico. Ahí están amnistiados los que protestaron en contra de la presencia de Hanrin en Buenos Aires, la Merced de Buenos Aires. Y después nunca dijeron nada cuando ahí entraron 25.000 mineros ilegales a destrozar ese lugar. Nunca dijeron nada. O sea, contra la minería formal sí, contra la minería ilegal no. Yo no Economista creo en el doble Sonnenholzner, estándar. Hay que estar en contra del daño al medio ambiente de las cosas mal hechas. Lo hagan las grandes corporaciones o lo hagan los pequeños mineros ilegales. ¿cómo juzga No se usted puede. la actuación del gobierno de Guillermo Lasso, considerando no solamente el Ejecutivo, sino esas líneas de interacción que tiene con el Legislativo? Fernando Villavicencio, legisladores de Izquierda Democrática de Pachacuti, que mantenían una relación cordial con el gobierno, legisladores del BAN, posibilitaron también estas amnistías. Se decía, entre otras cosas, como justificativo por parte del señor Villavicencio, de que si no se hacía esto, entre otras cosas, caía Guadalupe Llori. Perdón, otra cosa, perdón un ratito. Justifica el fin, los medios que se utilizan.
Vea, ahí escuché el argumento del arrinconamiento. Yo creo que cada quien responde por sus actos. Ellos son legisladores y tienen que responder ante la ciudadanía con las justificaciones respectivas de su accionar. Para mí, el arrinconamiento no es una explicación suficiente. Eso soy yo, ¿verdad? Creo, como le decía hace unos minutos Gustavo, que el gobierno no se da cuenta que lo que está haciendo es debilitando su propia estabilidad futura, porque está socavando las bases de la certeza institucional que debe de tener la fuerza pública para restablecer el orden en todos los escenarios. Protestas violentas, inseguridad. Esto es un debilitamiento de la aplicación y el trabajo que debe de hacer la fuerza pública en caso de que las manifestaciones se tornen violentas. Entonces, para mí el gobierno, primero, no se ha dado cuenta de lo grave que es para ellos mismos esta situación. Y segundo, ha hecho un esfuerzo desde mi punto de vista insuficiente porque logremos tener justicia en vez de impunidad. Porque desgraciadamente han citado los pactos de la Moncloa, usted mismo lo hizo, ¿verdad? No existe ese tipo de acuerdos con solo una parte. Para que exista olvido real, tienen que incluirse todos. Y perdona, no hablo ni de mí, ni del expresidente, ni de las autoridades. Mi amnistía está aquí, mi conciencia tranquila y la paz mental que tengo de haber servido con honestidad y sacrificio a mi país. A mí ni me metan en esa colada, que yo no quiero estar ahí, no me interesa. Pero sí me parece injusto que se haga solo para los panas y no para los que restituyeron la paz y el orden. Y ojo, efectivamente, como le digo, pueden haber habido errores. Y efectivamente el gobierno, del que yo fui parte y me incluyo, cometió errores en la aplicación de la medida, sin duda. Pero lo cierto es que eso no es justificación para el terrorismo. Esa es la verdad. Y ¿Considera usted que ojalá, si es que quieren, siga, siga, no me ha gustado. sí, considera usted, sí, es también un poco el sistema que utilizamos, que no nos deja fluir debidamente, pero en todo caso le agradecemos por su voluntad de así permitirlo. Le quería preguntar si coincide usted con varios criterios que se han emitido en estos días de personas y analistas calificados en el sentido de que las últimas actuaciones gubernamentales de interacción con la Asamblea, esa posición doble, diríamos que por un lado protesta, pero por otro lado facilita, es un acto que se suma a otros para entregar en bandeja al país para el retorno del correísmo. Más allá de las etiquetas, ¿no? Si correísmo o no correísmo, yo creo que la falta de fortaleza institucional, la carencia de calidad en el nivel del legislativo, sin generalizar. Yo lamento mucho, por cierto, la salida de César Ron. Para mí, uno de los pocos buenos ejemplos de cómo debe actuar un legislador. Se retira. ¿Por qué se retira? Porque prácticamente le da vergüenza ser parte de eso. Es penoso, pero es así, porque no quiere ser parte de una institución que en vez de ser vehículo para el desarrollo y la prosperidad, se ha convertido en un obstáculo para los intereses reales e importantes de los ecuatorianos y una máquina de certificación de impunidad. Es una vergüenza. Y perdón, no quiero generalizar tampoco en términos de que los 288 estén mal amnistiados, porque no es así. Creo que 268. perdón, hay casos que seguramente lo merecen, pero no los conozco, jamás me metí en esos temas como no lo hacía nadie en el Ejecutivo porque no les compete. ¿Qué le compete al Ejecutivo? Restablecer el orden y entregar a la gente que ha violado la ley a manos de la justicia. Hasta ahí llega el trabajo del Ejecutivo, hasta ahí tiene que llegar. Pero lo que han hecho, sin mayor explicación ni justificación, y además de madrugada, cosa desde ya extraña, no tiene presentación. Hablando Créame, es penoso. nuevamente de que el fin justifique los medios, ¿cómo ha visto usted ese accionar y las cosas que se han dado y siguen dándose en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? A ver, Gustavo, ahí lo que ocurre es que, para bien o para mal, se acercan nuevamente los plazos de elección de nuevas autoridades. Usted se acordará que en los últimos 2 años nadie ha hablado ni se ha referido a esa institución. Nadie. Ahora de repente a todos les interesa el Consejo de Participación Ciudadana porque hay que nombrar contralor y porque desde la Asamblea están armando una máquina de desestabilización de los organismos de control, abriéndole juicio político a Raimundo y todo el mundo. ¿Con qué fin? Con el fin desde el Consejo de Participación Ciudadana incidir en el nombramiento de esas nuevas autoridades. ¿A usted le hace sentido que haya sido destituido el superintendente de compañías que destapó y permitió que se sancione el caso Ispol? Es destituido por el caso Ispol. ¿A usted le hace sentido? No, lo único que quieren es retomar el control de estas instituciones que les han hecho
la vida imposible a quienes se habían acostumbrado a hacer negocio de lo público, como por ejemplo ese caso, el de la seguridad social de la policía, ¿verdad? Entonces, están que sacan autoridades y quieren pelearse por el control del Consejo de Participación Ciudadana, que es el ente que regula los procesos de nominación de autoridades. ¿Qué, ¿Qué cree que son coincidencias? No, pues es la pelea por la teta, a la que nos tienen desgraciadamente mal acostumbrados la mayoría de nuestros políticos, que son incapaces de tener la decencia de reconocer sus errores y brindarnos una perspectiva más sana de futuro. No la vemos. Entonces, mientras esto siga así, usted habla del correísmo, yo le digo, cualquier propuesta populista, cualquier propuesta populista que logre encantarnos a los ecuatorianos con dulces palabras, tiene una oportunidad. Y eso es triste para el país. Con esta Olvídese del debilidad, correísmo, porque el correísmo es derrotable justamente porque arrastra un pasado muy pesado. Por eso es derrotable. Claro, abusan de nuestra corta memoria y de nuestro buen corazón. Lo cierto es que más fácil es que aparezca algo peor. Eso es más fácil en estas circunstancias, con esta debilidad lamentablemente. institucional, ¿cómo ve usted el futuro próximo, el futuro inmediato del país? En términos económicos y sanitarios, efectivamente bastante mejor, en el sentido de que el 2020 fue el peor año de nuestra historia, sin duda alguna. La pandemia nos puso en una situación prácticamente insostenible, no solo al Ecuador, sino al mundo entero. En el Ecuador agravado por la carencia de recursos públicos, fruto de un manejo irresponsable de la mayor bonanza de la historia. Mientras Perú y Colombia tenían cómo inyectar dinero, nosotros no. Hoy hay un precio del barril elevado, que significa más ingresos para el Ecuador, hay un menor nivel de subsidios. Ojo, la eliminación progresiva de los subsidios permitió en el año 2020 inyectar 1.000 millones adicionales de bonos. Para mí eso es mejor que mantener un subsidio que beneficie en 3/4 partes a los 3 quintiles más ricos del Ecuador. Es absurdo, es una política social regresiva. Con esa plata se sostuvo en gran parte mucho de la gravísima crisis social que vivía el país. Entonces, hay aires de recuperación que están siendo amenazados por la inestabilidad política regional. Lo del mercado ruso para el banano no es menor, Gustavo, quizás en el Azuay no están tan familiarizados con ese sector, pero el sector bananero tenía en Rusia un mercado de casi 800 millones de dólares, ¿ya? Que hoy no tiene a dónde ir. Y eso está generando las protestas, entiendo que hay en este momento en el país. Y no es muy fácil corregir ese problema. Asimismo, el alza del precio del barril tiene una incidencia directa en el costo de algunos insumos de la producción, sobre todo insumos agrícolas como la urea y otros fertilizantes, que han duplicado su precio con barril de $120. Y eso va a tener un efecto directo en la capacidad productiva y la competitividad de nuestros agricultores. Entonces, siendo el escenario significativamente mejor que en el año 2020, habiendo sido prácticamente superada en el Ecuador la crisis de COVID por los altos niveles no solo de vacunación, sino de inmunidad comunitaria por contagio, ¿ya? Que es más fuerte, digamos, que la misma inmunización por vacuna. Creo que debe de empezar una recuperación social si el gobierno sortea adecuadamente los problemas que le estoy relatando. Asimismo, el no pago de deuda hasta el 2025 le beneficia en el flujo al gobierno significativamente fruto de la renegociación, y la misma eliminación progresiva de subsidios que ya la congeló el presidente le alivia más de 1.500 millones de dólares en la caja. O sea, en términos de flujo, en términos económicos, el gobierno debería de poder administrar la situación bastante mejor y debería de poder lograr que esa estabilidad macroeconómica se traduzca en desarrollo y beneficios para los ciudadanos, que es lo que todavía no está ocurriendo y es donde el gobierno está fallando. No es inmediato que el barril esté en 120 y la plata llega al Ecuador, por cierto. Son 3 meses aproximadamente, pero ya debería estar hecha la planificación de qué vías van a terminar, concluir, mejorar, de qué inversiones van a hacer y de cómo van a acelerar la economía para recuperar a los ecuatorianos o ayudarlos a recuperarse de su mayor preocupación, que es su situación económica y el desempleo. Otto Sonnenholz nos atiende desde los Estados Unidos. Cuéntenos, señor ex vicepresidente, ¿qué está haciendo usted en ese país? He sido invitado esta semana por distintas universidades a dar conferencias, como lo hago con cierta frecuencia. Pronto vuelvo al Ecuador. ¿Tiene en su mente futuras participaciones en la política ecuatoriana? Yo he vuelto a mi trabajo, Gustavo. Yo he sido toda la vida empresario.
he vuelto sobre todo al sector de la construcción y la agricultura, en los que me dedico. No he vuelto a la comunicación, usted sabe que fuimos colegas, yo fui líder del gremio inclusive. No he vuelto porque en verdad creo que es muy pronto y me cuesta un poco sacarme la camiseta de haber sido servidor público y volver al espacio del comunicador. Pero evidentemente lo que usted hace es lo que más me gusta y lo que más me ha gustado siempre, que es la comunicación. Ojalá algún día y pase el tiempo, volvería. Sobre mi futuro en la política, he estado activo desde que salí. Cuando salí dije que salía a lograr un camino que nos lleve hacia la democracia para terminar con éxito la transición. Eso fue lo que hice. Dije que iba a ayudar al país a construir un proyecto. Estoy apoyando diferentes iniciativas para presentar candidatos en todo el país. De hecho, tenemos contacto con algunos líderes de Cuenca también para poder presentar una buena opción en las seccionales. No tengo partido político, estamos haciéndolo, insisto, desde plataformas ciudadanas. Y yo estoy dispuesto a jugar el rol que me corresponda si es que en alguna forma asumo, mi querido Gustavo. En mi caso no se trata de ser presidente, de ser alcalde. Yo ya soy todo lo que quiero ser, un padre de 3 niños sanos, una mujer que me quiere. El resto se trata de hacer, que más que ser es servir. Y para servir estoy siempre disponible si es que mi rol es importante y trascendente en una papeleta. Si no, no pasa nada tampoco. No se preocupen por mí, que a mí eso no me quita el sueño. Sin pretender ser maniqueísta, es decir, no mirar cosas buenas que también lo hubieron, pero el gobierno del presidente Moreno dejó una secuela muy grave en el país en términos del problema carcelario, del narcotráfico, de la violencia, de una economía en ruinas. Desde su punto de vista, habiendo sido parte por algo más de un año y medio de este gobierno, ¿cuál considera usted es el legado del gobierno de Lenín Moreno? El retorno de la libertad, de la democracia y de la institucionalidad fortalecida. Usted me va a decir que la Corte Constitucional actual es mejor o peor que la cervecera. Dígame usted nomás con sinceridad. No, pues sin duda, hay cosas que han contrastado. Entonces, problemas, sí, claro. Lo que pasa es que ahora le quieren echar la culpa al señor Moreno de la pandemia. Pobrecito, él inventó el COVID. Discúlpeme, vea con objetividad el impacto del COVID en el mundo y se dará cuenta que el Ecuador no solo fue el país que más rápido volvió a alguna forma de normalidad ya en el mes de mayo. Argentina estuvo cerrado 1 año y medio. Nosotros en mayo ya teníamos hasta vuelos internacionales. ¿Ya? Del 2020 le hablo, ¿verdad? Que la crisis de Guayaquil, que fue brutal, y a mí no me la tienen que contar, porque mientras otros comían pan de yuca en la casa, yo estaba enfrentándola en primera fila. No en primera fila, en el escenario. ¿Ya? La crisis de Guayaquil, que fue brutal, no se repitió en el resto del país. Y el final del día, los números de COVID del Ecuador son 2 veces mejores que los del Perú, por ejemplo. Bastante similares a los de Colombia, mejores que los de Brasil. Solo Uruguay y Chile tienen mejores cifras en cuanto a mortalidad de COVID en el Ecuador. Entonces, ya le quieren culpar a Moreno del COVID. Está bien, pues tiene derecho todo el mundo a decir lo que quiera, digamos. Eso yo no voy a... O a que el barril se haya ido a -30. Tienen derecho también a echarle la culpa. O a decir la vida antes que la deuda. Esa es la que más gracia me causa. Yo le digo a usted, mi querido Gustavo, el Ecuador debía 17.500 millones de dólares en bonos a los tenedores. 17.500 millones aproximadamente. Lo voy a trasladar a su situación personal. Supongamos que usted debe 17.500 dólares a la tarjeta de crédito y lo llama a su banco y le dice, y usted está chilo, va complicado, lo llama a su banco y le dice, vea, don Gustavo, le voy a dar una oportunidad. Págueme hoy día 300 dólares. Hoy día, pero hoy día, 300 dólares. Y no me va a pagar nada los próximos 5 años, le bajo los intereses a la mitad, le duplico los plazos, ¿ya? Le bajo el capital 15% y encima le voy a dar 10.000 dólares para que vuelva a trabajar. ¿Usted qué le va a decir al banco? ¿La vida antes que la deuda? ¿O ve si vende hasta los lentes para conseguir los 300 dólares? ¿Le va a decir la vida antes que la deuda? No, pues. Por eso son los absurdos a los que estamos sometidos en el Ecuador, de personas que repiten como loro cosas sin razonar. El Ecuador consiguió todo eso. Y los 10.000 millones, dijimos que íbamos a conseguir 8.000, conseguimos 10.000 millones para sostener al Ecuador en la crisis del COVID, sin que termine esto convirtiéndose en una hecatombe social. ¿Por Así qué fue. economista Entonces, hay cosas Sonnenholzner? buenas y hay cosas malas. ¿Por qué La peor, economista, dígame. ¿por qué economista Sonnenholzner, con semejante situación de salud fundamentalmente, de economía, de los problemas sociales que tenía el país en julio del 2020, usted se retiró de la Sí, así hay vicepresidencia? quienes No, quieren, no pudimos preguntarle en su momento porque sí, así las hay altas quienes quieren esferas de vender poder esa se hacen un idea, poco ¿no? lejanas a los medios Venden esa pequeños. idea y dicen se fue en el peor momento. El que escuche esa reflexión
rapidito hace memoria y dice, qué miserable el que dice eso. No, no, En el peor momento. le estoy pidiendo a usted las No, razones. no, No no, 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 pudimos no, no, preguntarle no. en su momento. No, 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 no. Estoy haciendo una reflexión seria. En el peor momento, yo estaba cargando muertos, mientras esos estaban con aire acondicionado en su casa viendo televisión. El peor momento. En mayo ya se estabilizaron las cifras de mortalidad del Ecuador. Yo salí en julio, después de que se renegoció la deuda externa, después de que se consiguió el financiamiento y se salvó la dolarización. Es decir, yo esperé y trabajé por la estabilidad sanitaria y por la estabilidad económica para poder tomar la decisión de ir a enfrentar el desafío democrático de que la transición sea exitosa, que fue la razón por la cual yo entré al gobierno del presidente Moreno sin ser parte de su proyecto político y la razón por la que salí. Mi presencia en la vicepresidencia no podía contribuir en el proceso electoral. Hubiese sido equivocado porque yo soy una persona coherente, porque si yo iba a hacer política electoral, no iba a hacerlo desde el poder. Y no como candidato, como lo dije, sino que nadie me creía. Porque como me vieron con altísima popularidad, claro, usted habla de un gobierno impopular, sí, pero yo tenía la mayor popularidad en ese momento como candidato. Hasta el mismo Correa lo reconoció, por tanto así que dijo que por mí lo ponía Arauz, ¿verdad? Entonces, pero no fui candidato. ¿Por qué? Porque nunca me van a entender. ¿Por qué no me van a entender? Yo no soy el político típico, yo no vivo de esto, ni me interesa vivir de esto. Yo fui a servir a mi país y el servicio no siempre estará en una papeleta. Y el servicio que yo hice de guiar a la población electoralmente, no para que voten por el señor Lazo, porque con el gobierno del señor Lazo no tuve, ni tengo, ni aspiro a tener ninguna relación, sino para que votemos lejos del autoritarismo, lejos de la opacidad, lejos de la irresponsabilidad, que fue la que nos llevó hasta el punto que detonó en las manos del gobierno anterior. Y eso fue lo que hice y la gente lo vio. ¿Usted sabe cuál fue el mensaje más visto al país durante la segunda vuelta? No fue ni del señor Lazo ni del señor Arauz. El mensaje más visto, más reproducido y más comentado fue el mío. Porque la ciudadanía estaba buscando un guía que de forma independiente, lejos de cualquier gobierno, les diga por dónde transitar. No les diga por quién votar, sino que les entregue las herramientas para que tomen una decisión. Eso fue lo que hice y no me arrepiento. Ni de haber entrado, ni de haber salido, ni de haber hecho todo lo que he hecho en servicio y para beneficio de mi país. Cuéntenos finalmente, economista Sonnenholzner, su visión sobre la coyuntura que vive el mundo, cómo deberíamos asumirlo los ecuatorianos, prepararnos en Ecuador y qué mensaje está dando usted en estas conferencias a las que ha sido invitado. En las conferencias hablo de diferentes temas que domino. Muchas tienen que ver con libertad de expresión y el caso de éxito del Ecuador en su recuperación es reconocido internacionalmente. Fue mi causa y mi lucha, al igual que la de la mayoría de los comunicadores, y eso es otro de los logros que conseguimos. Hablamos del proceso de haber derrotado el autoritarismo en el Ecuador en varias ocasiones. Ese es otro tema que interesa mucho en los Estados Unidos. De hecho, el Ecuador es uno de los pocos casos que lo ha logrado con éxito. Y en el mundo lo que hoy interesa es saber o tratar de entender por qué repetimos los errores del pasado. ¿Usted cree que es justo que estemos al borde de una guerra mundial nuevamente? ¿Usted cree que es correcto que hoy se pueda invadir con todo lo que debimos haber aprendido del pasado, que hoy se puede invadir un país así nomás? Esa es hoy la preocupación del mundo. Que mire usted, parece ser que la guerra Ucrania-Rusia ha borrado el COVID. Ya nadie habla del COVID. Aquí acabo de llegar a los Estados Unidos, nadie sabe lo que es una mascarilla. Me preocupa porque el virus sigue, ¿eh? Cuidado que no se ha acabado. Y creo que una noticia ya reemplazó a la otra y no podemos ni bajar la guardia con el COVID ni despreocuparnos de las secuelas de este nuevo evento internacional que, como le digo, es muy cercano para el Ecuador porque afecta de forma directa en más de 1.200 millones de dólares nuestras exportaciones, que son la base de la dolarización. Dicho Y la sea de base paso, y la base del empleo. ¿Eh? El sector bananero debe de ser el primer empleador del país y hoy ve usted lo que está sufriendo. dicho sea de paso, ayer a Barack Obama, expresidente de los Con Estados Unidos, COVID, le detectaron con COVID. sí. Gracias, economista Sonnenholzner, por habernos atendido. Gracias, Gustavo, un gusto, a sus órdenes. Declaraciones del economista Otto Sonnenholzner, ex vicepresidente de Ecuador, empresario, radiodifusor.